Buenos días. Creo que voy a estar un poco en relación al aporte de mis dos compañeras que me precedieron. Bueno, el tema genealogía crítica de la violencia al cuerpo de las mujeres me hizo preguntarme lo que sería una genealogía crítica de la violencia contra los cuerpos y particularmente los cuerpos de las mujeres. Y por eso intenté a delimitar un poco el sentido de la palabra genealogía. Genealogía quiere decir génesis de algo. Muchos autores, por ejemplo, un filósofo alemán llamado Nietzsche, ha hecho una genealogía de la moral para saber cómo empieza la moral, pero en su genealogía lo que quería era más bien establecer que los conceptos de bien y mal tienen que ver con intereses de grupos, y esto me parece importante. También, aunque no utiliza la palabra, en el siglo XIX Marx también ha hecho una genealogía del mal social y apuntó el capitalismo y en él especialmente las políticas de la burguesía como las causas de la explotación de los seres humanos de su época. Y a partir de ahí mostró que la lucha de clases era un motor de la historia y que finalmente se podría llegar a superar estas contradicciones a partir del comunismo, claro, bien diferente de lo que entendemos hoy por comunismo. Al hablar de genealogía crítica queremos decir algo también. Queremos decir que estas genealogías, más bien digamos filosóficas porque es mi campo, ellas son razones explicativas, pero no razones exhaustivas. O sea, cada intento de genealogía es un intento de tentar comprender algo de lo que está pasando. O sea que hoy, por este aparente aumento de feminicidios, estamos preguntando por qué, y entonces queremos buscar una razón, una causa, una etiología, algo que nos ayude a comprender y actuar sobre esta situación. Y entonces utilizamos con la palabra genealogía la palabra crítica no de criticar, de hacer comentarios, pero crítica del verbo crineo, del verbo griego crineo, que quiere decir juzgar, comprender, por eso crítico, entender lo que se pasa. Bueno, lo que quiero subrayar también es que siempre las religiones también, no solamente las filosofías, no solamente la psicología, no solamente la sociología, pero las religiones también han hecho genealogías de la violencia. Y conocemos bien que muchos mitos bíblicos fueron intentos de explicar formas diferentes de violencia. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel es el prototipo del fratricidio. Empieza la historia con un fratricidio, prácticamente. El mito de la torre de Babel es el mito del poder que quiere subjugar los otros, e incluso
permitiendo que hablen, queriendo que hablen todos la misma lengua. Bueno, entonces, mi propuesta, no voy a leer mi texto, pero van a tenerlo, es decir que las genealogías, de nuevo, son contextuales y también cada grupo crea su genealogía. Por ejemplo, yo podría preguntar cuál es la genealogía del racismo o cuál es la genealogía de la lucha de clases o cuál es la genealogía de la homofobia. ¿Cómo? Pregunto cuál es la genealogía de los feminicidios y no tengo una única respuesta, no tengo una única respuesta que me convence, no tengo una única causa, tengo como otros intentos de búsqueda. Y en este sentido también el feminismo en su diversidad ensayó muchas formas etiológicas o, si quieren, para seguir el título de esta mesa, ensayó muchas genealogías. Por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad patriarcal, cuando hablamos de las quiriarquías, cuando hablamos de la división social del trabajo, que es una división social injusta, cuando hablamos de la distinción entre el privado y el público, todo esto son intentos de causalidad de la violencia social que hemos sufrido. Bueno, no voy a repetir lo que mis compañeras han hablado de la introducción de la pluralidad de identidades, superación de los dualismos biológicos y especialmente recordando desde mi punto de vista la grande contribución de la filosofía queer representada por Judith Butler. Bueno, lo que me gustaría subrayar para entrar ahora después en la teología es el carácter limitado de cualquier genealogía. Y especialmente cuando se trata de la cuestión de la violencia contra las mujeres o simplemente la cuestión de la violencia. Hemos visto en estos días cómo se mueren mucho más hombres de violencia que mujeres. ¿Y por qué actualmente se muestra en público la muerte de las mujeres? ¿No? Hay razones para esto, ¿no? No voy a entrar en ellas, pero hay razones que ya hemos reflexionado estos días. Bueno, termino esta parte diciendo que estoy convencida que el feminismo realmente, desde el punto de vista filosófico, cría una revolución que yo llamo revolución epistemológica, o sea, una revolución de conocimiento, porque revela, las mujeres feministas revelan a partir de sus estudios que no son el territorio oscuro de la cual hablaba Freud, pero sí somos un territorio invitado a conocernos a nosotras mismas y a revelarnos a nosotras mismas. Bueno, ahora me permiten entrar en un tema, salto muchas páginas, me atrevo a hablar de algo que quizás no es tan común, sobre todo en nuestras culturas
latinoamericanas donde la figura de la madre es muy importante. Hablo de las razones incestuosas de la violencia. Al estudiar este tema, me inspiré mucho de una psicoanalista francesa que se llama Christiane Olivier. Sí, Los hijos de Yocasta. Sí, y a partir de esta lectura, que para mí creo que fue la 10ª vez que leí el libro de Christiane, porque te da muchas sugerencias para el pensamiento actual, me atrevo a hacer una reflexión no exactamente genealógica, pero histórica experiencial. Se trata de la relación del otro, el varón, pero también el otro, la mujer, la niña, la relación del fruto al vientre, de la idealización del vientre, del odio al vientre, del amor al vientre, del incesto al vientre. O sea, de una manera, ya veo que tengo 3 minutos, de una manera bastante resumida. Lo que quiero decir es que el modelo de sociedad que hemos vivido hasta ahora, donde la figura de la madre aparece como la figura del cuidado, de la protección, de la donación de la vida, de la creación, esta figura es también una fuente de violencia. Y ahí salto todo lo que quería decirles para entrar en el cristianismo. Y el cristianismo, y en particular el catolicismo romano, y ahí hago teología. En el catolicismo romano hay una relación de madre-hijo que se reviste de un simbolismo rico y paradójico al mismo tiempo. El hijo completa a la madre y le da razón de existir. Por ejemplo, en la Anunciación el ángel dice a María que ella será madre del Hijo de Dios. Guarden esta expresión, madre del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Ella será grande, por eso. Esta relación se muestra y se afianza en la cultura católica, especialmente por la proliferación de imágenes de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. ¿Dónde está el Padre, Dios? No está. Está la figura de la madre con el niño. Sin padre, la madre está sola. Ella. ¿Y quién es el Padre? El Padre es un todopoderoso desconocido. ¿Y quién es el niño? El niño de la madre es un niño varón. Y es el niño varón que es hijo de Dios. Es sí, el niño varón después de su vida se torna Dios. Y todas las figuras que se tienen es del poder de este niño. No se olviden, un niño varón al cual la madre cuida y después se somete a él, como que para decir que las mujeres han que someterse al Padre y al Hijo y hasta al Espíritu Santo, ¿no? que tiene una forma masculina, es una palomita, pero hablamos de un palomito, ¿no?
Entonces, ¿qué dejamos a esta mujer María, que siempre es llamada la Virgen María y la Madre de la humanidad? Es su hijo, Jesús, pero tampoco es su hijo, porque es el Hijo del Todopoderoso. Y su hijo después va a tornarse todopoderoso, aunque crucificado. Y por eso la cruz va a atraer mucho a las mujeres. La resurrección no atrae a la gente. La cruz atrae porque es el ícono de su vida. Me acuerdo de una mujer que perdió su hijo, que traficaba drogas, y vivía en una parroquia de la Virgen de los 7 Dolores. Y un día ella me dijo, ¿sabes, Ivone? Yo tengo mucho más que 7 dolores, pero me gusta la Virgen. ¿Y por qué le gusta la Virgen? Porque tiene las espadas, como ella. Sí, tengo un minuto. Bueno. Sí, pero van a tener el texto. O sea que, ¿qué queda para la Virgen? Ser mediadora, esto lo dice la Iglesia. La Virgen es la mediadora, la que negocia con el Padre, con el Hijo, y que es la Madre de la humanidad. ¡Qué terror! Pobre Virgen, ¿no? Pobre Virgen, que la transforman en Madre de la humanidad. Y hay plata en esto, no se imaginen que es solo simbólico, no. Entonces, ellos tienen la plata para representarla, construir catedrales a la Virgen, para que sea según el deseo masculino, siempre virgen, siempre pura, siempre madre. Siempre la Madre de la Misericordia, siempre la Madre de los dolores, de la leche, de la buena hora, de la buena muerte, de los afligidos y abandonados. Y con esto voy a terminar para decir solo algo. Tomo medio minuto. Hay que cambiar. Hay que cambiar lentamente, desde la educación, en la familia, en las familias, en las escuelas, en las universidades. Hay que cambiar estos roles de la madre intensa, la madre castradora, la madre que puede todo y que da rabia al hijo. Hay una literatura interesantísima de la madre que toma el destino del hijo porque es todopoderosa. Cambiar los roles, los papeles y la comprensión que tenemos de nosotras mismas. Empezar una psicoanálisis conmigo. Saber quién soy como madre y quién soy, qué rol juego en la violencia que hacen contra mí. ¿Y qué rol juego en la violencia que yo hago contra mí misma? Muchas gracias. Disculpe. Sí, lamento haber tenido que interrumpir, pero bueno, tenemos una serie de preguntas impresionantes. Además, como saben, la doctora Guevara estará también el día de mañana. He pasado preguntas directamente que les pediré aborden de manera un tanto general. Sin embargo, voy a leer un poco una serie que son generales para el panel, por si luego... piensan abordar primero estas que son generales y si tenemos tiempo entramos a las particulares. Un comentario general: es probable que hayan crecido los feminicidios y violencia, pero sentirse menos y humillado por el crecimiento y la liberación actual de las mujeres es justificable.
Otra pregunta. En mis investigaciones sobre violencia contra la mujer he encontrado dos definiciones diferentes sobre el síndrome de la mujer maltratada. Uno, la reacción de repetir el patrón de agresión que se recibió, y dos, la característica que se le ha atribuido como tener mala autoestima, etcétera. Es que hay dos síndromes o sea, es verdad que son dos los síndromes de la mujer maltratada. Preguntan si hay algún estudio que vincule o estudie la relación entre los micromachismos y la violencia agravada hacia las mujeres. Preguntan también sobre el rompimiento del binarismo. Si eso es lo que se busca, entonces tendríamos que cambiar nuestro lenguaje y lo que esto implica evidentemente a nivel ideológico, cultural y demás, de dejar de llamarnos hombres y o mujeres. En fin, si quieren con esto las dejo, quien quiera abordarlas de manera general, y repito luego si quieren entrar a las particulares que cada una tiene. Gracias. Bueno, yo me voy a ir a la tercera pregunta, esta cuestión del binarismo. Judith Butler, en otro de sus textos, que es Deshaciendo, traducido del inglés, Undoing el género, plantea precisamente cuestiones relativas a esto. Si se puede deshacer el género, que sería una construcción cultural, sociocultural, con esta concepción binaria que tenemos desde siempre, desde toda la vida. Y aquí entraría este problema al que yo me refería al final de mi lectura, que es todas las transformaciones que se actúan en este momento, transgénero, transexual, que incluso llegan a las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, continúa el binarismo, porque un hombre que se somete a este tipo de intervenciones quirúrgicas para ser mujer, y viceversa, una mujer para ser hombre. En ese sentido, la propuesta o las propuestas queer son importantes porque allí se apuesta por no tener una clasificación, ser hombre, ser mujer, o ser madre o no ser madre, en fin. Lo queer, como su nombre lo dice en su origen, es lo raro, lo diferente. Y hay una pretensión de no ser clasificado o clasificada dentro de este binarismo que persiste a pesar de toda esta serie de actuaciones, performances, que tienen que ver con toda una, digamos, construcción sociocultural, religiosa, económica, como hemos visto acá, cultural en una palabra. Entonces, con relación a esta tercera pregunta, yo diría que pues la única opción en todo caso sería ir a las propuestas queer. Quizá allí podríamos de alguna manera sortear este binarismo. Yo nada más quisiera añadir que en el número de enero del National Geographic salió la portada acerca del género, y entonces me parece que identificaron como 15, 17 formas de estar. Entonces esto habla pues de que tenemos que seguir pensando y seguir trabajando en todo ello. A mí sí me gustaría nada más rapidísimo, aquí me dicen, cuando habla de función materna o función paterna, ¿no se están perpetuando los roles y estereotipos de género? No, o sea, los niños y las niñas para crecer necesitamos una estructura triangular, una persona que cumpla un determinado tipo de funciones y otra que cumpla las otras. ¿Quién las cumple? Da lo mismo el sexo, no sé si me explico. ¿Sí? El chiste es que haya esta posibilidad de salir de la simbiosis madre-hijo y poder acceder a la triangulación. Da lo mismo, entonces no. Luego dice, la visión psicoanalítica ortodoxa del cuerpo humano fortalece los estereotipos y dualidad esencialista, lo cual se ha demostrado juega un papel importante de la violencia. ¿Cómo salir de estos elementos teóricos que le dan sentido al psicoanálisis y en general a la psicología?
Justamente por eso tenemos en el comité, en la Asociación Psicoanalítica Internacional, pueden entrar a la página y van a encontrar el Comité de Mujeres y Psicoanálisis, creado en 1998. Hay por lo menos 20 libros que dan cuenta de todas estas temáticas y se acaba de formar otro nuevo comité apenas el mes pasado sobre sexualidad y diversidad de género. Entonces es un conocimiento que estamos tratando de investigar no solo en la clínica, sino también en diferentes partes, o sea que estamos totalmente metidos en esto, los psicoanalistas. Yo quisiera, perdón, interrumpir Sí. para plantear esta pregunta, porque me parece que ha sido una inquietud que ha estado a lo largo de el día de ayer y que hoy también se ha planteado un par de veces y quizá no ha abordado con la, así de derecho como se debe abordar. Quisiera hacerla en voz alta y dice: necesito denunciar que no somos minería, somos el 52% y parimos al resto de la humanidad, pero la pregunta en concreto es la siguiente: ¿se puede hablar de un vientre subrogado en el caso de María de Nazaret? Digamos, esto es como volver a traer la discusión a la cuestión ¿no? Me parece que hay una preocupación en tanto aborto, vientres subrogados, etcétera, que sí creo que desde el ámbito teológico está interesando que se dialoguen. Entonces quiero darle la palabra a Ivone. Bueno, es un tema que merecería mínimo una hora para explicar algunas cositas y me dan 3 minutos. Bueno, agradezco a quien ha hecho esta pregunta, de hecho es una pregunta fundamental. De verdad somos el 52% de toda la humanidad. Bueno, primero déjenme hacer algunas distinciones. La cuestión de los vientres subrogados de la actualidad no tienen que ver con lo de María. Déjeme explicar por qué. Porque lo de María trátase aquí, discúlpeme los oídos historicistas, pero trátase aquí de un discurso mítico simbólico. ¿Qué pasa? Es que el discurso mítico simbólico es que quiere decir algo, y este algo puede ser reinterpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, decir que Jesús nace de un vientre virgen no quiere necesariamente decir que es un vientre subrogado. ¿Entienden lo que quiero decir? Les voy a contar una pequeña historia. Bueno, sí, el tiempo. Si no, mañana lo abordamos, ¿no? A ver de qué manera lo logramos. Bueno. Lamento ser la chocante persona que tenga que cortar. Saben que Ivone va a hablar. ¿Qué hago? ¿Sí? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, ahora yo me perdí de dónde estaba. Sí. Bueno, yo decía que esto tiene más bien a ver con las estructuras míticas de los nacimientos de los dioses, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, los dioses todos tienen una manera muy extraordinaria de nacer y tienen que mostrar su fuerza, Bueno, hablaba del vientre virgen. Vientre virgen no quiere necesariamente decir que no ha tenido relaciones sexuales. Esto
es una interpretación puramente, digamos, mecanicista, dogmática, que desgraciadamente los dogmas católicos han hecho. Y yo iba a contarles una historia y voy a contarla muy rápidamente porque fue a partir de esta mujer que yo he escrito parte de un libro. Entonces, yo me fui a dar un taller en el estado del Amazonas, una área bastante pobre. En esta área donde yo estaba, había una maquiladora que empleaba muchas mujeres y ustedes pueden imaginar por qué precio. Y entonces yo hacía un taller para estas mujeres. Y antes de empezar el taller, una mujer dice, no vas a hablar de esto, pero quiero que me expliques cómo nació Jesús de María Virgen. ¿Cómo puede ser? Yo en esta época era bastante joven, me quedé así, ¿qué voy a decirle? Entonces, como hacemos siempre, sobre todo cuando somos jóvenes, decimos así, ¿y qué piensan ustedes? Como una manera de ayudarme. Y una señora que no tenía más que 32, 33 años, me dice a todas así, puso la mano aquí, dice, yo tengo 5 hijos y soy virgen. Las otras, se reían, ¿cómo? Tienes 5 hijos y eres virgen. Sí, ahí dice, miren, el jefe de la sección donde yo trabajo me invita todas las veces para hacer programa con él. Yo le digo, no. Me pregunta, ¿ustedes del sindicato han hecho una reunión? Yo le digo, no. Me pregunta, ¿qué decisiones han tomado? Nada hemos tomado. ¿Usted no ha estado en una reunión? No, señor. Bueno, al final de hacer 10 minutos de historia me dice, pues señora, ¿no crees usted que soy virgen? Virgen porque no vendí a los compañeros y compañeras. Virgen porque no vendí al empresario mi pueblo. Yo digo, ay, sí, ¿verdad? Eres virgen. Es una virgindad ética. Y esto significa que la figura de María no es una mujer como la han hecho, pero es la representación de un pueblo. Y cuando se dice virgen aquí, quiere decir que no se vende a los poderes opresivos, y que es del pueblo, que no se vende a los poderes opresivos, que puede nacer el Hijo de Dios. O sea, que podemos nosotros nacer en trascendencia, nacer en ética, nacer en humanidad. O sea que hay que sacar esta especie de interpretación puramente mecanicista, fisicista, y entrar en otros significados en relación a estos textos. Porque si lo reducimos a estas cosas más de úteros de aluguel, de alquiler, no sé, estamos desvirtuando la finalidad de este texto. Este texto tiene que decir, dice otra cosa, pero desgraciadamente lo hemos manejado muy mal. Y la teología feminista nos invita a reinterpretar, a reconocer el carácter ético de este texto. Discúlpenme, obrigada. Gracias.